Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Esta pregunta nos la hemos hecho muchas veces en este informativo al inicio. ¿Y usted con quién está? ¿Usted está con la paz o está con la guerra? ¿Está con los demócratas o con los autócratas? ¿Está usted con el bien o está usted con el mal? ¿Está con las bombas o está con las flores? En definitiva, ¿está usted con Pedro Sánchez o está por el contrario con Donald Trump? Vaya definiéndose, ¿eh? Hágalo, porque este es el marco que una vez más pretende instalar el presidente del gobierno para que en él nos montemos todos los españoles. Ya lo hizo con Gaza, lo hizo con los aranceles, lo hizo con la guerra de Ucrania y lo hizo con las consecuencias y ahora lo está haciendo con el fin del régimen de los ayatolás. Seguramente ya sabrá usted a esta hora que Pedro Sánchez ha vuelto a enfundarse esta mañana el traje de telepredicador y con voz aflautada y ese tono lastimero al que recurre cuando tiene algo importante que contarnos. Con todo esto, Pedro Sánchez nos ha explicado que ya ha encontrado lema para estos tiempos electorales en los que estamos insertos y también para salir del paso. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Le ha faltado decirlo, con el Goya a la mejor actuación por el papelón que está encarnando y que está levantando pasiones también, hay que reconocerlo, fuera de nuestras fronteras. Bueno, Pedro Sánchez está viviendo todo esto como una inmensa oportunidad, porque piensa que cuanto más le ataque Donald Trump, más oportunidades tiene de convertirse en su antagonista a nivel mundial y también a nivel interno. No es la primera vez que el presidente del gobierno, y esto es lo que ha hecho esta mañana Pedro Sánchez, se erige en portavoz de los ciudadanos españoles asumiendo que casi 50 millones de personas piensan como él y que si no lo hacen, deberían. Todo esto desde el Palacio de la Moncloa, lo que nos conduce a una reflexión. Miren, aunque Sánchez así lo crea, España no es una democracia presidencialista, sino parlamentaria. Por eso la comparecencia de esta mañana, que como siempre llega tarde y mal, solamente puede ser entendida como una grave y severa anomalía democrática, una vez más, porque el lugar para informar a los ciudadanos de una situación tan delicada como esta y que nos afecta a tantos millones de españoles como esta, el lugar no es el Palacio de la Moncloa, sino el Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios puedan debatir libremente la posición oficial del Gobierno de España. Es que no se ha permitido ni siquiera la presencia de periodistas esta mañana en el Palacio de la Moncloa, lo cual ya es un clásico. Luego que si el plasma de Mariano Rajoy. Pero así es como Sánchez el demócrata entiende el ejercicio del poder. De manera que nuestro presidente, pancartero, electorero, ha desempolvado esta mañana la guerra de Irak y el 11M para tratar de hacernos ver a todos dónde está una vez más el lado correcto de la historia. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. Pero que, en realidad, visto en perspectiva, produjo el efecto contrario, desencadenó la mayor oleada de inseguridad que ha sufrido nuestro continente desde la caída del muro de Berlín. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces. Estos pasajes que le introducen al presidente, los que describen los discursos, y estas referencias históricas con Irak y el trío de las Azores, que nada tienen que ver con la situación actual, le sirven al presidente Sánchez para situarnos en esta narrativa, en este marco en el que él está frente a los que disfrutan con las guerras y a los que, por cierto, no ha tenido agallas esta mañana de nombrar, ¿eh? Es tan valiente, tan delicado, tan decidido, tan arrojado nuestro presidente, que esta mañana ha acusado, naturalmente ha acusado sin nombrarlos a Trump y a Netanyahu y a quienes apoyan esta intervención. Dice que son unos fracasados y que además se lucran con la guerra. Hacen de ella un negocio. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles. Preciosa y demagógica alegoría esta última, ¿eh? Los líderes de Estados Unidos e Israel son unos fracasados que se lucran fabricando armas. Pero como Pedro Sánchez siempre tiene para todos, pues también, sin nombrarlos naturalmente, que cuánta valentía, ha calificado a los socios europeos que apoyan a Estados Unidos, es decir, a Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia o Dinamarca, los ha calificado, digo, de sumisos y de serviles. Los acusaba de practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Las represalias de alguno.
¿Qué alguno es ese presidente? No será Donald Trump. Con lo fácil que es decir Donald Trump. Y la de eufemismos que utiliza usted. 10 minutos pontificando esta mañana en el Palacio de la Moncloa sobre la ética, la moral, el lado correcto de la historia, exigiendo a los demás una enorme valentía, presumiendo de esa valentía, y cuando le toca hablar de Donald Trump, al final no se atreve. No se atreve a decir el nombre del presidente de los Estados Unidos, precisamente por eso, porque él también tiene miedo a las represalias. Bueno, dado que anda nuestro presidente faltando a Estados Unidos y a Israel, además de a los serviles socios europeos, según se ha visto, la pregunta exacta que hay que hacerse es: ¿dónde está España? Estamos dentro de la OTAN, esto es un hecho, pero no parece que pintemos mucho dentro de la OTAN, vamos, que ahí no somos nada. Dentro de Europa nos hemos quedado fuera de esta respuesta coordinada. Los países árabes que están siendo atacados por Irán ya saben que con nosotros no se puede contar para defenderlos. Vamos, que hay cazas de Reino Unido, hay cazas de Francia, hay cazabombarderos de varios países derribando drones de Irán. Cazabombarderos españoles, vamos, no se ha visto ningún F-18 ni se va a ver por la zona, naturalmente. Así que para defenderlos no pueden contar los países árabes con el nuestro, con España. Porque nuestro presidente nos ha convertido no en un aliado, sino en un cuerpo extraño y un socio poco fiable con el que no se puede contar cuando asoma la tormenta. Este es el motivo por el que no se nos invita a reuniones donde se está decidiendo el futuro del mundo y por eso no pintamos nada en foros multilaterales. Pero ¿dónde y con quién estamos exactamente? Esta es una pregunta a la que ha respondido también Pedro Sánchez esta mañana. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? Pues estamos en una especie de conglomerado etéreo y vaporoso poco identificable, formado por frases hechas y palabras vacías y organismos internacionales que sabemos cuáles son, pero que no sabemos exactamente lo que defienden. ¿Estamos solos? Dice Pedro Sánchez que no. Algunos dirán que estamos solos en esta esperanza, pero tampoco es verdad. El Gobierno de España está con quienes tiene que estar. Está con los valores que nuestros padres y abuelos fijaron en nuestra Constitución. España está con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la Carta de Naciones Unidas, está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia. Estamos, además, con muchos otros gobiernos que piensan como nosotros y también con millones de ciudadanos y ciudadanas que en toda Europa, en Norteamérica y en Oriente Medio, lo que piden al mañana no es más guerra o más incertidumbre, sino más paz y más prosperidad. ¿Cuántos otros gobiernos piensan como nosotros? Estados Unidos ya sabemos que no, naturalmente Israel sabemos que tampoco. No pensamos como el régimen de los ayatolás, ni como las naciones que lo apoyan. No pensamos como Francia, no pensamos como Alemania, no pensamos como Reino Unido, ni como Polonia, ni como Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia o Dinamarca, porque son países serviles, lo ha dicho esta mañana el presidente del gobierno. ¿Quiénes piensan exactamente como nosotros? ¿Qué naciones son esas? ¿Cuáles son esos millones de ciudadanos? ¿Cuáles son esos organismos que tanto nos apoyan? Bueno, esta es la compañía de España. Solamente dos cosas más de lo que ha dicho el presidente esta mañana, porque nuestro presidente habla de coherencia. Y los demás debemos actuar con coherencia, defendiendo ahora los mismos valores que defendemos cuando hablamos de Ucrania, de Gaza, de Venezuela o de Groenlandia. La coherencia de España. Estamos donde siempre. Hombre, donde siempre no, presidente. No se puede engañar a la ciudadanía porque en el caso, por ejemplo, de Ucrania, su gobierno, con usted a la cabeza, se ha dedicado junto con los socios europeos ahí sí a rearmar a Zelensky para que pueda combatir en condiciones a Putin, es decir, para alargar la guerra, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez para luchar por la paz? ¿Qué ha hecho? Pues miren, después de 4 años de guerra, no se conoce, no se tiene noticia de que este arcángel de la paz de todo a 100 haya encabezado ninguna iniciativa, reunión, conversación o relación diplomática para lograr el fin de la guerra en Ucrania. Claro que tampoco en Gaza, ni en ningún lado. Es todo palabrería barata de quien, a fuerza de equidistancia, ya no pinta mucho en el mundo. Y una última reflexión de estas que le han escrito al presidente, de estas que piden a gritos mármol, esta para los ingenuos. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas. El respeto entre las naciones no brota de las ruinas. No conoce el presidente la Segunda Guerra Mundial. Ahora, es una verdadera lástima que Pedro Sánchez no viviera aquellos tiempos, porque seguramente todo aquello hubiera terminado muy pronto. Seguramente con el Peugeot desembarcando en Normandía. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.